Y bueno, primero que todo, les agradezco a todos los presentes que están asistiendo a esta charla, a este espacio de reunión que es Viva la Genealogía. Surge básicamente este espacio porque nos interesa el tema de historia familiar y genealógico, lógicamente. Eso, eso es lo que nos convoca. Y hemos ido recorriendo diferentes tópicos en torno a familias, ya sea por lugares, datos para obtener información, investigaciones, etcétera. Por ejemplo, la semana pasada estuvo Pablo Pérez, que está acá presente hoy, siendo la 1 de la mañana en España, notable. Y, por ejemplo, presentó sobre fuentes de investigación para Chiloé, ¿no? Fuentes de investigación genealógica. Y así un montón de otros tópicos bien interesantes. Eh, a nosotros nos llamó mucho la atención el tema de las colonias y en particular eh, el tema croata, ¿no? Que no se ha tratado mucho en el medio ambiente genealógico y que probablemente nos va a interesar muchísimo. En esta oportunidad nos acompañan Ljuba Boric, representando la zona sur croata, la zona de Magallanes, y por otro lado Dino Labrín representando el norte, la zona de Tarapacá, Iquique. Antofagasta, Iquique, perfecto. Entonces esto es bien ecuánime, ¿eh? Tenemos los dos miembros de croatas en Chile, para que hablen además de su proyecto y algunas otras cosas más. El título de la presentación de hoy es Historias y Memorias de Inmigrantes en Chile, del Archivo Virtual de la Inmigración Croata en Chile, que es un proyecto que, bueno, ya no contarán más Liuba y Dino, que se ve súper interesante. Yo estuve ahí eh, introduciendo un poco y se ve muy entretenido lo que están haciendo, porque además es un proyecto digital, lo que facilita el acceso a todo, y además genera un espacio de encuentro entre los descendientes de una colonia que, digamos, ya son parte de Chile, digamos, o sea, están formando Chile y han construido, ayudado a construir a Chile. Lo que es bonito, lo que pasa con la familia, lo que nos gusta de la genealogía. Liuba es doctora en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y está trabajando en este proyecto junto a Dino Labrín, que es magíster en procesamiento y gestión de información. Entonces es muy interesante también, nuevamente, ¿no? Esta mezcla de perfiles profesionales, ¿no? Por un lado, el tema más de información, el manejo digital, me imagino, y por otro lado, el tema histórico que maneja Liuba. Entonces, no sé, se ve una muy buena dupla, por lo menos, ¿no? Súper complementaria, por donde se les mire. Así es que bienvenido y muchas gracias por estar presente en esta noche, ya, en esta super noche en el caso español. Y bueno, cuando quieran nomás pueden comenzar. Muchas ¿Comenzamos, gracias, Luba? Cristian. Sí, tú por mientras, Dino, por favor, Ya. comparte el contenido. Okay. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Bueno, agradecerle a todas y a todos los presentes por esta convocatoria que nos reúne en estas temáticas tan relevantes, ¿cierto? Sobre todo en esta época de pandemia, que todos nos podamos enriquecer con distintos saberes y conocimientos, se agradecen estas instancias. Así que en ese sentido, agradecer a toda la organización y bueno, la idea es que podamos compartir, nosotros tenemos preparada una presentación, pero por supuesto que después tenemos la instancia de comentarios y preguntas, ¿cierto? Para seguir entonces con la conversación, que de todas formas es lo más interesante también conocer acá a los presentes, su experiencia, ¿cierto? Su acercamiento hacia los documentos, las búsquedas, etcétera. Así que bueno, comentarles un poco cómo nace este proyecto del Archivo Histórico de la Migración Croata en Chile. En ese sentido, nosotros tenemos un equipo de investigadores. No somos solamente nosotros dos los que estamos a cargo, sino que también, por ejemplo, está Daniel Moreno, que también es investigador. Tenemos a Janina Kalafatovic, que ella está a cargo de todo el material de la fotografía, ¿cierto? El personal más técnico para tomar fotografías.
También tenemos un equipo de traductores, Marta Tomic y Antonia, que ellas nos han facilitado sus conocimientos de la lengua, del idioma croata, que es muy complejo y que muchos lo desconocemos en un nivel avanzado, digamos. Así que en ese sentido ha sido de gran colaboración para ir utilizando las fuentes y reseñando también el material, porque mucho material se encuentra en idioma croata. Y también un rol relevante ha tenido nuestro ingeniero informático, Sergio Fedes, que es el encargado de la realización del sitio web, que después vamos a compartir ciertos pantallazos, y bueno, les vamos a dejar escrito en el chat también la página para que ustedes en forma paralela puedan ir viendo el archivo, puedan ir conociendo. Y los comienzos de este archivo, ¿cierto? Nace más o menos en el año 2018, ya estamos en el cuarto año de ejecución, y en ese sentido, primero nosotros agradecemos a la institución que aloja este archivo. Principalmente me refiero al Círculo de Profesionales Croatas, el CPAC, que tiene su propia organización, directorio, página web y realización de distintas actividades años tras años. Tienen una larga trayectoria, digamos, en torno a la colonia croata. Y el apoyo en sí de la directiva y de todo el equipo del Círculo de Profesionales Croatas. Por ahí, por el año 2018, esto comenzó con el apoyo del director de aquel entonces, el presidente Patricio Rodríguez Lasinovic, y posteriormente la actual presidencia de Vesna Matulic, que sin duda han sido un apoyo para la continuidad de este archivo. El fondo en sí nace desde la convocatoria de la Oficina Central Estatal de la República de Croacia, que dispone de ciertos presupuestos para todo aquel amigo de Croacia o interesado en investigar o en perpetuar el legado histórico, la memoria histórica, el patrimonio, entre otras funciones y actividades, y todo esto también alentado por las distintas embajadas o consulados propios que se encuentran en los países como por ejemplo Chile, Perú, Bolivia, Argentina, entre otros. Así que en ese sentido nuestros agradecimientos al Círculo de Profesionales Croata, a la Embajada de Croacia y así también a la Oficina Central Estatal para los croatas fuera de la República de Croacia. Y la iniciativa en sí surgió desde la necesidad, más que nada, de alojar y unificar el patrimonio documental de la colectividad croata en nuestro país, a lo largo, digamos, de todo el país, no enfocarlo, centralizarlo, por ejemplo, en la región metropolitana o en alguna región en específico. Entonces, esta necesidad fue planteada por la embajada y por el Círculo de Profesionales Croatas, y se llegó, digamos, a un consenso de esta necesidad de tener. En un principio era una especie de repositorio, museo virtual también se le llamó, para en el fondo colocar a disposición el material en cuanto a las distintas fuentes, fotografías, documentos, que podían estar alojados en distintos sitios web, que hay distintos investigadores, descendientes, etcétera, que han ido contribuyendo y enriqueciendo el material y la diversidad de fuentes. Y, qué bueno que me dicen que se escucha bien hasta el momento. Cualquier cosa, por favor, me van avisando, porque a veces nos sucede que se corta la señal o se escucha cortado, ¿ya? Así que gracias también ahí por el comentario. Y la intención entonces fue unificar toda esta documentación, por sobre todo desde, digamos, la intención de digitalizar todo el material que podría haber sido resguardado por las familias, por las instituciones privadas propias de la colectividad, e incluso
de las instituciones estatales, ¿ya? Entonces, en ese sentido acá, como lo ¿Perdón? muestra Dino, Perdón, no, ¿retrocedo o...? no, Dino, Bien, estamos ya, bien, ok. sí. Había un ruido de motocicleta, pero ya pasó. Entonces, en ese sentido, dentro de los objetivos, por supuesto que el objetivo primordial fue preservar y dar a conocer este patrimonio documental de la colectividad inmigrante croata por medio de esta digitalización, ¿cierto? Por medio de esta digitalización de todo la base documental que podríamos abordar. En un principio esto se fue dividiendo por etapas, porque por supuesto todos sabemos los que trabajamos en investigación, ¿cierto?, que los presupuestos son acotados, entonces teníamos que realizar algo realista, concreto, por supuesto que con la intención de que esto se perpetuara en los tiempos, pero a corto plazo. Entonces, esto se va manejando año tras año. Por lo tanto, nosotros nos movimos en temporalidades. Dividimos las investigaciones, por ejemplo, en una primera etapa que concentrara más que nada el material propio de la trayectoria y la experiencia migratoria de los pioneros croatas arribados a nuestro país, en los principales focos de migración, como son Antofagasta, Iquique, y en el extremo austral, la zona de Magallanes, principalmente Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir, ¿ya? Además, por supuesto, hay material correspondiente a la región metropolitana, algo de Valparaíso, Copiapó, La Serena, ¿cierto? Por ejemplo, justamente el área de que algunos de ustedes pertenecen, Concepción, la Araucanía, esa área no tenemos no tenemos material suficiente, así que si es que hay por acá alguien que pertenezca y que tenga vínculo con la colectividad, también ahí le agradeceríamos colaboración. Y bueno, de todas formas, otro de los objetivos fue hacer accesible este patrimonio documental de la inmigración croata, por supuesto, unificando este material y que fuese concentrado en un sitio web de libre acceso, por supuesto gratuito, y que todos pudiesen, ¿cierto?, poder visitar el sitio y ocuparlo para los fines tanto académicos como intereses personales, de las historias familiares, entre otros objetivos u otros fines, ¿ya? Porque esto tiene distintas lecturas, no es solamente para la colectividad croata en sí, sino que lo hemos estado ocupando bastante para fuentes documentales, por ejemplo, en las universidades, aprovechando, ¿cierto?, esta situación de pandemia, estos 2 años ya que llevamos y que, bueno, las visitas en terrenos a los archivos y a las bibliotecas, ¿cierto?, no son posibles, entonces este repositorio documental ha sido muy pertinente para los cursos de justamente fuentes archivísticas, procesos migratorios, entre otros. Y así también como modelos para las distintas colectividades. La idea también es que las distintas colectividades se entusiasmen, se interesen, se organicen y vean y rescaten el valor documental de su propia colectividad. Así que esa también es la intención, digamos, secundaria. Y hoy en día vamos un paso más allá porque queremos romper la frontera, ¿cierto? Si bien está concentrado en Chile, hemos también servido de ejemplo para los países limítrofes, los países fronterizos, los países vecinos, ¿cierto? Como Argentina, como Perú, como Bolivia, que también se están organizando para finalmente recopilar el material de la inmigración croata en sus propios países. Y la idea de esto también es que se dé a conocer en la República de Croacia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy en día nos encontramos en la etapa de traducción de documentos,
de traducción de documentos que se encuentran en idioma croata, los estamos traduciendo al español, para que estas fuentes, ¿cierto?, puedan ser utilizadas para estos fines académicos o simplemente para ampliar los conocimientos en torno a el proceso migratorio de esta colectividad. Dino, la siguiente, por favor. ¿En qué consisten las fuentes? Ya, yo les voy a hablar un poco de las fuentes. Dino después se va a referir a los aspectos técnicos, justamente como Cristian, ¿cierto?, mencionaba acá, el equipo que formamos de acuerdo a la formación profesional. Bueno, yo quiero colocar en valor la fuente documental en sí y dar a conocer principalmente para todos ustedes también quienes están interesados, ¿cierto?, en este acercamiento a los archivos, a los distintos catálogos o repositorios de fuentes documentales, ¿cierto? ¿Qué más o menos podemos encontrar? Esa es la intención, un poco irnos familiarizando con el documento, ¿cierto? Y qué tipo de información, sobre todo para los que están en búsqueda de algún familiar, bueno, ¿dónde podemos encontrar material de interés para estos fines? Entonces, en ese sentido, tenemos en primer lugar las fuentes institucionales. Vuelve, Dino, por favor, a la anterior. Esa. Las fuentes institucionales que corresponde principalmente a las fuentes de las distintas organizaciones e instituciones de la colectividad croata en Chile. Esta recopilación nosotros principalmente lo realizamos en terreno. Dino después se va a referir con mayor profundidad a esto, pero se hizo investigación en terreno en Antofagasta, en Iquique, en Porvenir, en Punta Arenas, distintos encuentros, etcétera, como para ir a recopilar la documentación. En este sentido, yo creo que varios de ustedes me van a entender que muchas veces las instituciones no saben con lo que cuentan, ¿cierto? Desconocen el valor histórico y la relevancia de los documentos que muchas veces los tienen alojados en algunas cajas o amarrados, ¿cierto?, con estas pitillas, en bastante mal estado, deteriorados por el pasar del tiempo, por las condiciones climáticas, o incluso algunos desastres como incendios, inundaciones, etcétera. Y en la mayoría de los casos no hay un índice o una catalogación previa, un reconocimiento del material. Entonces nosotros hicimos un recorrido, por ejemplo, por los clubes sociales, por las distintas instituciones de compañías de bomberos, en la zona norte y en la zona sur, por los clubes deportivos, ¿cierto? Que como ya comentábamos en la introducción, esta colectividad estuvo bastante presente en distintas ramas deportivas, ¿cierto? Ya sea fútbol, básquetbol, entre otras. Así también la relevancia de las mujeres, que en un principio en las distintas colectividades, no solamente en la croata, británicos, suizos, españoles, entre otros, en un principio las mujeres no ingresaban a ser parte de estas instituciones como socias o en el equipo directivo, digamos. Con el pasar de las décadas nos vamos encontrando con clubes sociales u organizaciones como por ejemplo las damas croatas, en este caso en específico, ¿cierto? Y que comienzan a hacer un sinnúmero de actividades. Así también las escuelas, distintas colectividades formaron escuelas o intentaron, ¿cierto?, hacer este ensayo, por lo menos en las primeras oleadas migratorias, de la realización y el desarrollo de una escuela en que se enseñara la cultura, el idioma, y que hubiese un intercambio constante también por parte de la embajada o de los consulados. Entonces, por ejemplo, acá nosotros colocamos la portada, ¿cierto?, de los estatutos de la Sociedad Eslava de Socorros Mutuos. Están las asociaciones de socorros mutuos o las asociaciones de beneficencia.
el tipo de material que podemos encontrar son, por ejemplo, estos estatutos, ¿cierto? Así también las actas fundacionales de estas organizaciones, en que el material es bastante interesante porque además de ver todo lo que se discutía sesión tras sesión de esta agrupación, ya sea por motivos nacionales, como también contexto internacional de, por ejemplo, lo que ocurre durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los conflictos bélicos. También podemos encontrar, por ejemplo, la lista de socios, que muchas veces es útil para los intereses de las personas cuando quieren ver el asunto de la nacionalización, para obtener la carta de nacionalización, y nos piden, ¿cierto?, este certificado del barco, este certificado de ingreso, o el pasaporte timbrado. Bueno, hay una que otra embajada que permite esta documentación de las listas de socios, para corroborar, ¿cierto?, el interés y el vínculo que hubo de este inmigrante con esta patria natal que por motivos migratorios tuvo que dejar, ¿cierto? Entonces, así también, bueno, se puede encontrar material de las distintas celebraciones, o por ejemplo, cuando habían festividades a fin de año, o el Día Nacional, el Día Patrio, ¿cierto? Incluso se invitaban entre las distintas clubes sociales de las distintas colectividades. Entonces era muy común que se enviaran mensajes, por ejemplo, los croatas a la colectividad británica o a la colectividad alemana, entre otros, para también relacionarse con la sociedad receptora y con las distintas colectividades presentes en la región. La siguiente, Dina, por favor. La segunda fuente que nosotros abordamos son las fuentes familiares, de gran interés, y en este sentido hay algo más de conocimiento en cuanto a lo que se tiene, al material que se tiene, ¿cierto? Sobre todo las primeras generaciones. Las primeras generaciones mantienen el vínculo, el amor hacia la patria. Incluso algunos aún perciben el idioma y otras tradiciones propias de la cultura de esta colectividad. Entonces, dentro de los registros familiares, bueno, nosotros realizamos reuniones, entrevistas, encuentros grupales e individuales, distintos descendientes inmigrantes croatas, y también con los propios inmigrantes, porque si bien tenemos la primera oleada, ¿cierto?, desde 1870, 1880 hasta 1920, después la segunda oleada en los tiempos durante la Primera Guerra Mundial y posguerra, así también tenemos, ¿cierto?, las oleadas que llegaron post Segunda Guerra Mundial, incluso en los tiempos de la independencia, ¿cierto? Entonces, hay también croatas como tal, ¿cierto? No solamente descendientes o que obtuvieron la ciudadanía por medio de la nacionalización. Entonces, estas fuentes familiares son muy interesantes. Que no sé si la gente escucha lo que tú hablas. Perdón, ¿me decían que no se escucha? ¿O estamos bien? No, continúa. ¿Estamos bien? ¿Sí? Creo que fue una interrupción. Ya. Perfecto, estamos ok. Entonces, las fuentes familiares, principalmente nosotros podemos encontrar cartas que los descendientes se enviaban a sus familias, ¿cierto? Que era el mecanismo de comunicación de aquel entonces, que están escritas en idioma original, y que ese tipo de documentación nosotros hoy en día lo estamos traduciendo para ver también qué daban a conocer de su situación, de su proceso, de su experiencia, ¿cierto? Bueno, hay material bastante emotivo en cuanto también a todas las peripecias, todos los ir y venir, los conflictos también, que no dejan de estar exentos los conflictos propios de cada país y propios de cada colectividad.
los vínculos fraternales, incluso yo siempre comento que es bastante anecdótico, estos poderes especiales que se daban para representar al novio al momento de contraer matrimonio, ¿ya? Al no encontrarse presente, ¿cierto? Un caso, por ejemplo, al encontrarse el novio en Punta Arenas y la novia en alguna región de Croacia, se entregaba un poder especial vía notario en que otra persona físicamente representara a este novio para contraer matrimonio. ¿Ya? Esos poderes también los hemos encontrado en algunos de estos encuentros familiares. Tarjetas, postales, ¿cierto? De las celebraciones, de las fechas relevantes, por sobre todo los cumpleaños, aniversarios de matrimonios, ¿cierto? Comentando algún suceso en específico en contextos de guerra, fue sumamente relevante también este intento por mantener la comunicación para saber qué estaba sucediendo con las familias y todo el contexto que estaba ocurriendo en la patria, ¿cierto? Y por supuesto distintos registros fotográficos de las familias de algún evento en específico, certificados de condecoración, de medallas, de por ejemplo cuando se pertenecía a alguna rama deportiva o a las agrupaciones de bomberos, ¿ya? Ese más o menos es el material, además de bastante material de patrimonio material, tangible, ¿cierto? Como son, por ejemplo, los trajes típicos, folclóricos, los instrumentos, la artesanía, los distintos bordados que las mujeres croatas es de tradición de generación en generación, ¿cierto? Mantener esta costumbre de los tejidos, de los bordados, y que incluso hasta el día de hoy esto se sigue entregando como una especie de dote, ¿cierto? De esta dote que se le entrega a la mujer al momento del noviazgo y de contraer matrimonio, que la bisabuela, la abuela, ¿cierto? Después la madre te va traspasando estas mantas, estas colchas, estos tejidos, manteles, etcétera, de generación en generación, que tienen un poderoso valor sentimental, por sobre todo. La siguiente vino. Bueno, por supuesto, a las fuentes estatales, en este sentido, agradecer a los respectivos archivos, a la DIVAM en sí, a la Biblioteca Nacional, al Archivo Histórico Nacional y el Archivo de la Administración Pública, también al Registro Civil de Punta Arenas y otros que se me pueden estar quedando en el tintero, por la colaboración, por la autorización, porque todo esto cuenta con las debidas autorizaciones para dar a conocer el material. Yo sé que muchos de ustedes también realizan investigaciones similares, ¿cierto? Y uno debe solicitar los debidos permisos para no tener ningún tipo de problemas con la ley de patrimonio. Dino se va a referir a este apartado, pero comentarles que dentro de los documentos estatales nosotros hemos ido intentando, de acuerdo a estas distintas etapas y temporalidades, ir dividiendo el material. En un comienzo, por ejemplo, incorporamos lo que son las partidas de matrimonios de los croatas en la región de Magallanes. ¿Ya? Ese material está disponible. No hemos podido abarcar, por ejemplo, lo que son los nacimientos, las defunciones, porque, bueno, necesitamos un proyecto en específico para eso, pero, por ejemplo, en lo que es en la zona norte, con el material de la gran investigadora y escritora Vieres Latar, nosotros podemos compartir también el material que la recopilación de fuentes, investigación que ella realizó, también con las debidas autorizaciones de sus familiares,
y ahí, correspondiente a la zona norte, hay mayor material de las partidas de nacimiento, de función, matrimonio, entre otras. Así también los fondos documentales alojados en los distintos archivos, en este caso, archivo de la administración pública, ¿cierto? Para que nos situemos, calle Matucana, metro Quinta Normal, para los que no han ido presencialmente, ¿cierto? Nosotros, por medio del Fondo Documental Ministerio del Interior, podemos encontrar documentación relativa a el proceso migratorio en cuanto a la vinculación con esta sociedad receptora, como por ejemplo las cartas de ciudadanía, la renuncia de la nacionalidad para obtener esta nueva nacionalidad, ¿cierto? Entonces, las solicitudes de nacionalización, los permisos de residencia, la documentación que hoy en día se nos hace muy familiar con los procesos migratorios actuales latinoamericanos, por ejemplo, del DEM, del Departamento de Extranjería e Migración, que constantemente aparecen en las noticias, ¿cierto? Esto se realizaba desde el siglo XIX, entonces por medio del Ministerio del Interior uno puede encontrar este tipo de información y que es muy valiosa en cuanto al proceso migratorio, a la trayectoria migratoria, porque en este caso, por ejemplo, hay una documentación de Antonia Bisulín, una especie de ficha, ¿cierto?, que te encuentran tu edad, su nacionalidad, si es casada, soltera, su estado civil, si es que tienes hijos o no, cuántos hijos, muchas veces se adjuntan los certificados de nacimiento de los hijos, ¿cierto?, las actas de bautismo también, la actividad que ella realiza, si es dueña de casa o tiene algún tipo de oficio o actividad, por ejemplo, comercial. Así también documentación como, por ejemplo, los certificados de conducta, de comportamiento, que yo los encuentro muy valiosos porque parámetros, ¿cierto?, éticos, morales, desde los tiempos de la colonia, que sigan estando vigentes en pleno siglo XX, no deja de tener, ¿cierto?, una gran relevancia en que las personas que te recomiendan tienen que ser personas con una fama pública, reconocida, personas intachables, honorables, ¿cierto? Y en ese sentido se da a conocer también que este migrante que está solicitando pertenecer a esta nueva sociedad receptora tenga esta misma conducta, ¿cierto? Todo este cuerpo ético, moral, y que se cumpla a cabalidad, y esto es testificado entonces por estas personas también reconocidas, ¿ya? Hay harto material, incluso no pueden encontrar los certificados de colegio, si es que tuvo alguna profesión, el certificado de deudas, de quiebras de sociedades, entre otro tipo de documentación, pero por sobre todo es de gran interés seguir en sí la trayectoria, ¿cierto? El expediente cuenta cómo llegó, con quién llegó, cuál fue la ruta del viaje, incluso yo siempre digo que muchas veces el migrante no deja de migrar, entonces podemos ver a alguien que llega a Punta Arenas, pero por distintos motivos después se va al otro extremo, al extremo norte, ¿cierto? Que era muy común en el caso, por ejemplo, de los mineros. En la zona norte, ¿cierto?, en la época del salitre, tenemos los mineros que se dedican a los yacimientos de oro blanco, ¿cierto?, y décadas posterior, nos hemos encontrado con casos de inmigrantes que después se van a las islas australes, a Lennox, a Picton, a los yacimientos auríferos, o que cruzan hacia Argentina, mantienen familia en Argentina y después retornan a Chile, y así. Entonces le podemos ir siguiendo toda esta trayectoria migratoria que también es bastante útil en los casos de quienes quieren conocer mayor antecedente de su familia. Así que este fondo es muy interesante en cuanto a eso. También tenemos el Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, en que, por ejemplo, podemos encontrar las solicitudes de terrenos, ¿cierto?, en los momentos en que el Ministerio de Colonización entregaba hectáreas, terrenos para los colonos, ¿cierto? Están algunos, los pocos que vienen con contrato previamente establecido
también se pueden encontrar los contratos. Yo con croatas no he encontrado, pero sí he encontrado con suizos, con portugueses y otros inmigrantes. También, por ejemplo, las sociedades, la organización de sociedades comerciales, algo hemos podido recopilar de información del archivo judicial, las causas civiles, en que podemos encontrar las quiebras o la disolución de las sociedades comerciales. ¿Ya? Todo ese tipo de material está también disponible, subido a la página web del sitio del archivo. La siguiente, Dino, por favor. Y claro, por último, que es la etapa actual, que nos encontramos desde fines del año pasado hasta el presente año, y así también recientemente nos adjudicamos la segunda etapa de esta subetapa con respecto a prensa y revistas y suplementos. Estamos incluyendo todo el material de la prensa croata en Chile, que en lo principal se encuentra en idioma croata. Hay algunos periódicos o revistas en específicos que tienen ciertas noticias de interés para la colectividad que se encuentran en español, pero son los menos, y principalmente se encuentran en idioma croata. El tipo de material publicado son actividades propias de la colectividad, avisos comerciales, ¿cierto? Solicitudes de, por ejemplo, alguna actividad en específico o algún servicio en específico que se solicitara, y por supuesto la contingencia internacional. ¿Ya? Constantemente está este vínculo presente con lo que está ocurriendo en Europa y en la zona de los Balcanes, en los países limítrofes, etc. Y también hay comunicación con la colectividad croata con los países vecinos, Perú, Bolivia y Argentina. Entonces, hoy en día nos encontramos en la etapa de ir digitalizando este material. Hemos estado algo, ¿cierto?, impedidos por la contingencia sanitaria. Esto principalmente se encuentra en la sala de prensa de la Biblioteca Nacional y también en las regiones, entonces no hemos podido viajar, pero bueno, se viene la segunda etapa, y parte de esto es realizar la traducción del material para que también quede para libre acceso de la colectividad, de investigadores, etcétera, para los fines convenientes. Dino, creo que ahora sí. Y en el tintero los libros que también han sido compartidos, digitalizados, con las autorizaciones y los permisos pertinentes. Dino se va a referir a eso, por ejemplo, un libro emblemático de Lucas Bonasic, La historia de los yugoslavos en Magallanes, los 3 tomos, ¿cierto? Otras obras artísticas, literarias, de poesía, ¿cierto? Incluso obras biográficas o de memorias de los familiares, también están disponibles. Y después van a poder ver, ¿cierto?, un pantallazo que compartimos del sitio web, de cómo esto está organizado, el sitio en sí, y si no lo pueden ir viendo ustedes de forma paralela. Ahora sí dejo a mi compañero Dino para que él continúe. Gracias, Liuba. Ahora vamos a la parte, entre comillas, más técnica del proyecto. Bueno, cuando nosotros nos juntamos con Liuba, lo primero que dijimos es por qué queríamos hacer esto. O sea, aparte había un mandato de la embajada croata en Chile al respecto de este museo virtual, que al final del tiempo se expandió en algo mucho más grande, un repositorio digital. Y nuestra preocupación era también teórica. ¿Cómo convertíamos esto no solamente en un museo virtual, sino que también en algo que tenía un sentido teórico relativamente sólido? Y para ello entendimos que la misma UNESCO estaba muy preocupada de este asunto, es decir, el resguardo de este conjunto de documentos que ellos consideran el patrimonio documental.
la definición de patrimonio documental como los conjuntos de documentos producidos en el marco de la actividad humana, los cuales pueden tener características relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva de un pueblo, nación, región o sociedad. En este caso encaja bastante la idea de la comunidad croata. A través de su soporte y contenido, los documentos reflejan la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pasan a ser parte del patrimonio de la humanidad. Como bien le había comentado Ljuba, gran parte de este patrimonio documental es un reflejo de lo que era la comunidad croata en todas las aristas de su vida: religión, cultura, política, nación, etc. Incluso el rol de la mujer. Por tanto, para nosotros en ese sentido adquiere importancia tener un repositorio que sea capaz de albergar patrimonio documental para los académicos de distintas áreas: sociología, periodismo, historia, etc. Ahora bien, nosotros teníamos también tenemos esta definición, pero también nuestra pregunta era cómo elaborar un archivo un comunitario o un repositorio digital como el que estamos elaborando de la forma lo más eficiente posible. En ese sentido, con Ljuba hicimos un trabajo bien segmentado en cuanto a la forma de actuar, que partió con invitaciones abiertas en el Estadio Croata. Obviamente escogimos el Estadio Croata, que está ubicado en Vitacura, porque es el espacio de reunión de la gran parte de la colectividad croata. Y de hecho tuvimos aquí una fotografía de la reunión en la cual los descendientes inmigrantes fueron llamados, invitados a compartir sus documentos, fotografías, pasaportes, cartas, etc., en la cual se nos daba la historia que hay detrás de este documento, quiénes son los que participan en la fotografía, por ejemplo, o bien por qué se tiene este documento en el poder. Hay cosas bastante interesantes entre medio, lo cual nos dio el primer paso también de recuperación documental. Tuvimos también reuniones personales con descendientes de inmigrantes. Se les explicó el proyecto, se les explicó en qué consistía, se les hizo firmar un documento que les acreditaba que no iba a tener ningún uso comercial, lo que nos iba a ser entregado. Y en ese trayecto tuvimos la oportunidad con Ljuba de trabajar con gente bastante reconocida al interior de la comunidad. Estoy pensando en personajes como Ramón Díaz-Perovich, Isabel Torres, historiadora de la Universidad de Chile, Guillermo Mimisa, Franco Ferrera, músico, estoy en Eugenio Mimisa, escritor recientemente fallecido, por mencionar solamente algunos nombres. Pero la parte quizás más importante también, la que nutrió más, porque había un contenido documental bastante amplio, eran las instituciones de origen croata en Chile. En este caso, la Sociedad de Socorros Mutuos, que nos dieron bastante trabajo en el buen sentido, compañías de bomberos, clubes deportivos, particularmente el Sokol de Punta Arenas y el Sokol de Antofagasta, y los clubes en general, los DOM de Santiago, los DOM de Punta Arenas, por mencionar solamente algún ejemplo, contribuyeron a nutrir este repositorio digital. Aquí también tenemos una fotografía en la cual estoy yo con el presidente en aquel entonces, don Patricio Rodríguez, con todos los implementos, por supuesto, para manipular los documentos, a fin de no causar un daño sobre ellos, lo cual fue de a poco nutriendo el repositorio y conformar lo que actualmente tenemos. Dicho esto, y habiendo tenido este primer conjunto documental, que eran aproximadamente 250 documentos, bueno, importante también entender que cuando trabajamos, y esto lo pensamos ustedes, partimos con un escáner B370 Perfection con las siguientes dimensiones. Ahora bien, con lo que hemos visto, quizás la inquietud viene, pero ¿cómo pudieron haber escaneado los libros que están ahí vigentes y disponibles en el sitio con un escáner de esas proporciones? Gran parte de los documentos que hemos escaneado efectivamente usamos esta herramienta, pero lo que son libros y documentos mucho más grandes utilizamos, más bien trabajamos con una empresa externa dedicada a la digitalización profesional de documentos, para que quede claro. Eso por un lado, ahí vamos nutriendo el archivo. Aquí viene la otra parte. Nuestro gran interés con Ljuba también era que la gente, cuando accediera a este repositorio, tuviera ciertos parámetros de descripción documental universal, ¿ok? No que simplemente hubiese una fotografía, que describiese de forma arbitraria los contenidos, el idioma, etc. Para eso nosotros tuvimos que usar una descripción documental. Y en la discusión técnica sobre cuál era la mejor descripción documental, escogimos Dublin Code, que es una herramienta de un conjunto de metadatos y etiquetas que permiten describir una serie de documentos de distinto tipo. Ahora bien, esto es súper importante porque no es solamente el orden en el cual va contenida la información de los documentos, sino que también busca generar un estándar a nivel mundial para que toda persona en todas partes del mundo
pueda acceder y tener el mismo patrón de información sobre los documentos a nivel universal. Eso por un lado. Y esto es súper importante. Esto ya en el año 90 estuvo en la discusión académica. De hecho, en el año 94 ya el Congreso Internacional de Archivos tenía la intención de justamente de unificar, entre comillas, criterios, estandarizar criterios para la recuperación documental con base en criterios unificados. El producto que surgió en aquel entonces fue la norma ISAB-G del año 94, que está principalmente dirigida a archivos más bien orgánicos y profesionales. Para nuestro caso, un archivo más de tipo comunitario, un repositorio digital, que tenía un perfil profesional, pero también amateur, o bien abiertamente un público de interés, nuestro sistema de descripción o elemento de descripción documental fue la normativa Dublin Core. Cuando ustedes ingresen a nuestro sitio, se van a dar cuenta de que vamos a encontrar ciertos referentes a la hora de encontrar los documentos. Por ejemplo, voy a borrar esto que está acá. El título del libro, el contenido, la descripción, el idioma del texto, la relación con otros documentos, la cobertura, es decir, el contenido del documento, en qué lugar está ocurriendo, en qué fecha está ocurriendo el documento, el creador, el publicador para el caso de los libros, los derechos, los contribuyentes, etc. Todos estos elementos están incorporados en los documentos que nosotros exponemos en la web, a fin de que la navegación sea ciertamente mucho más certera y eficiente. Y sobre todo homologado a nivel mundial. ¿Okay? Para quienes conozcan sitio web como Memoria Chilena, se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando, y muchos de estos elementos que están en nuestro sitio web también lo comparte Memoria Chilena. Avancemos un poco y avancemos también en un tema muy importante, porque ya habiendo tenido los documentos, la forma de recuperar, también la forma en cómo los vamos a recuperar, entre comillas, nosotros también tenemos que pensar en un software para justamente incorporar todo este patrimonio documental. Actualmente existen, para poder comprender un poco, software como por ejemplo, gestor de contenidos como WordPress, Joomla, etc. Sin embargo, también en el mercado, y no tanto en el mercado, sino que en el espacio de acceso, existe software para repositorios digitales, profesionales. Para quienes han hecho algún repositorio digital, mayormente tenemos DSpace, Access to Atom, más conocido como Atom, y Omeka. De los tres que teníamos aquí presentes al momento de evaluar las posibilidades, Atom la descartamos automáticamente porque responde a archivos de carácter orgánico, es decir, archivos como por ejemplo archivo judicial, archivos estatales, archivos de relación exterior, etcétera, que tienen cierto componente profesional y dirigido a un público específico. En ese sentido, se nos abrieron dos puertas, Digital DSpace y Omeka. Ambos apuntan justamente a un tipo de archivo como el nuestro, el cual va dirigido a profesionales de la investigación, como también a personas diletantes, por usar un concepto más amplio, interesados en lo cultural, en lo identitario, como los descendientes de croatas. Y finalmente nuestra elección decantó en Omeka. ¿Por qué razón? Todos estos software tienen la gran ventaja de servir a intereses de repositorios digitales, educativos y culturales. Sin embargo, Omeka tenía 4 características que para nosotros eran fundamentales, sobre todo considerando los recursos sociales que teníamos para ejecutar este proyecto. Por un lado, Omeka, para quienes les interese más adelante crear un repositorio digital, es un software gratuito y de código abierto. Por tanto, si usted más adelante desea establecer un sitio web o repositorio digital, bien digo, con ciertas características que usted pueda modificar en su texto base, código fuente, este tipo de software se lo permite. Ya ahorramos el software, tenemos la posibilidad de modificar, pero además, y esta parte es súper importante a la hora de evaluar, cuando nosotros quisimos elaborar el archivo, para nosotros fue muy importante tener presente la idea de una exhibición virtual, que era el requerimiento clave que se nos dio desde la Embajada croata en Chile, a través de doña Nieves Maleniza. Omeka tenía esa posibilidad. Omeka ofrecía la posibilidad de crear exhibiciones, las cuales se pueden justamente, en base al código abierto, modificar y hacerlo mucho más estéticamente agradable y atractivas para el usuario. Y además, justamente incorporaba también la etiqueta de metadatos Dublin Core de forma gratuita. Por tanto, para nosotros, Omeka era la herramienta y totalmente recomendada en su gestión porque es bastante fácil de manipular para quienes quieran administrar archivos de este tipo. Eso por un lado, y aquí ya teniendo gran parte de la construcción del archivo lista, había otro tema que es muy interesante que Luiva comentó y que va mayormente dirigido a lo que son los libros.
Si ustedes ingresan a nuestro sitio, hay muchas referencias bibliográficas, como ustedes vieron, permiso, gracias Liova, vieron que se incorporaron revistas, artículos académicos algunos, libros, que también, si bien es cierto, tenían mucho valor para nosotros, no era tan sencillo llegar y publicar. Teníamos que ver qué nos decía la ley. En este caso, la ley 17.336, que esto es súper importante, es un tema tremendamente sensible, nos limitaba la publicación de estos archivos. Por tanto, nosotros apelamos al artículo 61, la sección de ley, que nos permitía a nosotros publicar estos archivos sin necesidad de generar pago al autor, pero con restricciones que le dieran garantía al mismo. En este caso, el artículo 61L nos permitía publicar, si es que no tenemos fines de lucro, por supuesto, obras, siempre y cuando garanticemos que estas obras no tenían evitar la reproducción para descarga, para venta, etcétera, a fin de proteger justamente los derechos que están asociados a la autoría de las mismas editoriales. Y también, esto es muy importante, y esta es la razón por la cual el archivo requiere un internet de acceso, solo en terminales de redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se pueden hacer copias electrónicas de esas reproducciones. Por tanto, cuando ustedes ingresan en el sitio web y vean los libros y les salga esta notificación de registro y acceso, y que no van a poder ni descargar ni de imprimir, responde a aspectos puramente legales. No es un intento de cobrar por alguna parte, que es lo que mucha gente piensa. Hay un aspecto legal que queremos cuidar siempre. Y en algunos casos, como en algunos autores cuyo fallecimiento ya han transcurrido 70 años, los libros o los documentos quedaron en total apertura para ser publicados. Igualmente nos aseguramos de consultar si que habían derechos heredados, lo cual hemos consultado y en algunos casos lo hubo, pero los obtuvimos y los pudimos incorporar a nuestro repositorio. Ahora, quizás también para ir cerrando, este repositorio en el proceso de elaboración fue consolidándose en medio de la comunidad de semitas croatas en Chile. Como bien dijo Luba en el comienzo de la presentación, ha llegado también a otras partes del mundo y está replicado. En Argentina ya hay un archivo hecho bajo el historiador Josef Berlichak, un archivo bastante bueno, pero ahora se quiere replicar en Bolivia y Perú, justamente porque el Estado croata desde su tiempo está justamente buscando en las comunidades descendientes reforzar la identidad nacional. Es una idea que está dentro de los márgenes legales del mismo país. Y eso a nosotros nos dio un plus bastante importante. Sobre esa base, nosotros obviamente entendemos que el archivo es algo dinámico y no puede cerrarse justamente en el tiempo actual. Con Luba tenemos la expectativa que se proyecte en el tiempo, no solamente a través de nutrir, como bien digo en esta diapositiva, aumentar la cantidad de documentos, que es nuestro deseo, por supuesto, sino que también queremos establecer canales legítimos para incorporar a la comunidad en la elaboración de este archivo. Por ejemplo, esta instancia que tenemos actualmente, para nosotros es súper importante. El hecho de que se esté difundiendo y que se sepa que está bajo el patrocinio de una institución con personalidad jurídica como el CPAC y bajo la República de Croacia, para nosotros es de tremendo valor. Nuevamente, para quienes quieran hacer un repositorio de este tipo, los aspectos legales son súper importantes, autorizaciones a los usuarios que nutren este archivo con sus documentos, a los autores de libros, autores de artículos, etc. Pero el tercer punto es para mí quizás más importante, sobre todo para entender el archivo a largo plazo, en el cual participa la comunidad a través de la donación de documentos. Nosotros queremos que la comunidad descendiente se apropie de este repositorio. En el tiempo, por supuesto, otras actividades como talleres, charlas, que tienen por el fin no solamente el hecho de que vean el archivo, sino que sean capaces de sacarle partido en un sentido personal, ya sea a través del reconocimiento de su historia familiar, de su árbol genealógico, o bien para fines para quienes son académicos también hacer trabajos de tipo académico, investigaciones, publicaciones, tesis, etc. Eso sería nuestra presentación. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Señor Cristian, no sé si... Fantástico. Muchas gracias por la presentación, Luba y Dino. Súper esclarecedor y súper bueno el proyecto. Y qué bueno que están haciendo algo como esto, porque me imagino
lo bonito que va a ser para toda la comunidad croata contar con este enorme repositorio que están armando. Ese trabajo de traducir las cartas, o sea, imagínense la cantidad de historias e historias que van a aparecer entre medio. Desde el punto de vista de la investigación suena súper atractivo, pero también desde lo humano. Es muy, muy interesante, muy, muy bonito. Yo creo que, nada, los felicito por lo que están haciendo y además les agradezco la presentación súper clarificadora respecto de los fondos que están tratando y además cómo lo están incorporando. Esa nota específicamente sobre los derechos de autor, ahí, ahí apuntaron a la médula para algunas cosas que uno busca de repente en internet, ¿no? Así que, no, súper bien, ¿eh? Yo creo que ahora vamos a proceder a las preguntas que tengamos Sí, de los invitados. Pablo tenía una pregunta sobre ciudadanía. Es la primera intervención que veo en el chat. Bueno, primero les quería dar las gracias en nombre del equipo de Viva la Genealogía. Como dijo Cristian, cuando partimos hemos tratado de buscar charlas que sean muy interesantes para el grupo de gente que continuamente está circulando con nosotros y ustedes ya dejan la vara súper alta, así que un millón de gracias. Yo tengo dos preguntas para hacer, una que tiene que ver con ciudadanía y otra que tiene que ver con investigación directamente de genealogía. La primera es que en algún momento, Ligo, tú mencionaste, bueno, nosotros tenemos un caso de ciudadanía croata y uno de los temas en los que estamos topando son estas cartas de entrada, estos documentos que demuestran la entrada a Chile, un documento de inmigración. Y tú mencionaste algo respecto a membresías no me quedó muy claro, era membresía de ciertos clubes y todo. Estoy buscando principalmente una ciudadanía de una persona que llegó, que terminó siendo gobernador interino de Pisagua, Juan Bodnitza, como por 1920. Entonces, este señor finalmente tiene descendencia en Chile y sus descendientes ahora están buscando la ciudadanía. Y estábamos tomando justamente en la carta, en esta carta que demuestra, por eso te quería pedir un poco de información. Y lo segundo, yo estuve estudiando una familia Balich, emparentada con Rogosic, pero la cosa se pone complicada y quiero saber si hay una forma de estudiar, ya que esta familia se mueve de las Malvinas a la Isla Porvenir, a Punta Arenas, vuelve a las Malvinas y es un despelote, es horrible perseguirlos porque al final uno termina aburriendo porque no sabe dónde fueron a tener cada uno de los hijos. Quiero saber si hay algún archivo integrado, más bien por zona geográfica más que por país. ¿Ya? Esas son mis dos preguntas. Ya, muchas gracias, Pablo, por los comentarios, por las preguntas. Mira, súper interesantes los casos que estás mencionando. Con respecto a la diversidad de información y de fuentes donde puede llegar a aparecer con nombre y apellido un sujeto, ¿cierto? Claro, yo mencionaba estas cartas de las instituciones con el listado de los socios, de los integrantes, porque por supuesto para pertenecer a un club social, a una rama deportiva, a un club de lectura, etcétera, o a la sociedad de beneficencia, se debía pagar esta cuota mensual. Entonces, las actas de las distintas organizaciones mantienen esa información de los registros de todo socio, los movimientos por años que hay, así también el pago de esta mensualidad, e incluso sabemos, por ejemplo, las sociedades de socorros mutuos, de beneficencia, que se hacen cargo con esta cuota mensual de eventos desafortunados como los accidentes, las enfermedades y las defunciones, ¿cierto? Entonces también pueden llegar a aparecer dentro de los registros de estas actas justamente las defunciones de los socios. Y se realizan entonces la ceremonia correspondiente, etc. Ahora, claro, este tipo de información por lo general está alojada físicamente en el lugar de la propia institución. Entonces hay que dirigirse o a la compañía de bomberos, o al estadio, o al club social, etcétera, que hoy en día siguen funcionando. Esto para las distintas colectividades, por lo general, sobre todo en regiones, están activas.
En la región metropolitana esto no es muy conocido, ¿cierto? Pero en los de Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Magallanes, etcétera, sí. Así que esa puede ser una de las formas de encontrar mayor información, Pablo. Sino también se puede encontrar información por medio de notarios. No sé si han revisado notarios, por ejemplo. ¿Sí? Solamente encontré información en el diario oficial. Fue lo único Ya. lo más cerca que llegué, y fue este nombramiento como gobernador interino. Es lo único que tengo. Ya, pero debería haber algo, por ejemplo, en intendencia o gobernación, porque si Podría. Sí. tendría que haber, ¿cierto? Ahora, claro, por la zona, me mencionabas que era Pisagua, quizás habría que, de acuerdo a los años, que hay ciertos cambios administrativos, entonces habría que ir jugando con las gobernaciones o las intendencias de la zona norte. Se me ocurre también que de repente incluso puede haber, y eso va vinculado con lo que tú mencionabas, de qué pasa con los archivos en los otros países. Por ejemplo, hay distintos Facebook de las colectividades en Perú y en Bolivia y en Argentina que tienen un material muy interesante, que se va subiendo el material y en el fondo toda la comunidad va aportando con la información. Hasta el momento no se maneja un archivo o un sitio web, está por medio de los distintos Facebook, pero si uno hace la búsqueda, inmigrantes croatas en Argentina, inmigrantes croatas en La Paz, inmigrantes croatas en Oruro, hay información. Y también publican actas, también publican manuscritos de las organizaciones, etc. De repente ahí me podrías dejar, o por correo, el nombre en específico, porque ahí podríamos colaborarte con Dino si es que tenemos algún material, ¿ya? Ya, Y lo sí, otro ahí que tú... ya copié tu correo de ahí, Ya, les hago súper. llegar y los datos que tengo, porque ya tenemos Sí. algo investigado. Y lo otro te lo puede responder Dino con respecto a que el sitio web tiene un sistema de búsqueda. Dino, tú ahí manejas esa parte técnica. Perdón, estaba silenciado, Sí, sí, estaba silenciado. ahí, Sí, calladito. sí, estaba puro hablando, pero no se escuchaba. Dejé en el tintero precisamente una parte de la presentación que también tiene harto valor, quisiera compartirla ahora, espero que no sea tarde, pero es súper relevante la hora de navegar por el sitio. Ahí se ve, ¿cierto? Ya. Cuando ustedes ingresan al sitio web, ustedes van a encontrar este frontis, este front page, ¿ok? El cual está dividido en 4 colecciones. Una es la sección de los libros, artículos y revistas, el cual, como ustedes bien ya les comenté, está compuesto de todo este material que tiene garantía de derecho de autor. Fotografías, cartas y pasaportes, en el cual hay cierta flexibilidad y no está tan restringido. Ahí se puede descargar en algunos casos. Archivos, que son los materiales que nos comentó Liuba, documentos estatales, y también incorporamos por razones de estructura el texto del documento en 4 tomos, de hecho, de doña Villera Slata, y las exposiciones, que como bien les decía, era parte fundamental del archivo. Era fundamental para la idea de expandir pedagógicamente la historia de los croatas. Eso. Por otra parte, nosotros en nuestro archivo, para que cuando ustedes naveguen y tengan ciertas herramientas elementales, entendemos que los inmigrantes croatas se caracterizan o se distinguen por 2 puntos, los apellidos y la zona de origen. Cuando hablamos de croatas, ¿de dónde viene usted? Punta Arenas, Magallanes, ahí se efectúa la distinción de la gran parte de los inmigrantes croatas. Eso está registrado de historiadores como Mario Martin, Sergio Lausic, por mencionar solamente algunos. Y sobre esa base nosotros decidimos establecer como palabras clave, voy a escribir aquí en el chat, para que lo puedan visitar archivic.cl, y todas las palabras clave que ustedes encuentren en el sitio son los apellidos. Cuando usted ingrese, por ejemplo, a buscar un documento, por ejemplo, en este caso tenemos la revista o el boletín Camodaleco, nosotros con Luba hicimos un trabajo igual bien, entre comillas, bien prolijo, más que prolijo, bien contundente, porque estudiamos gran parte de los documentos y empezamos a extraer los apellidos manualmente que se registran en los mismos textos. Por tanto, cuando usted, por ejemplo, supongamos aquí tenemos Radnic, tenemos Boric, cuando usted, o Mijovilovic, usted va en el buscador, que es un buscador muy sencillo, Mijovilovic, y le va a salir todos los documentos en el cual se haga mención a Mijovilovic.
¿Ok? Eso pueden ser fotografías, pueden ser documentos que permitan si les parezcan extraños, porque dicen, pero ¿dónde está aquí mi hijo Belovich? Pueden ser actas de fundaciones, pueden ser estatutos, incluso fotografías, por lo cual les animo a que cuando realicen la búsqueda de este sitio también lo hagan sobre la base de los apellidos para quienes sean de origen croata, o bien, por ejemplo, por el lugar de origen, Iquique, Punta Arenas, etc. Eso. Hoy una pregunta en el chat también que quería responder, que la pregunta hace don... Perdón que me tomé la patudez. En el chat aparece No la hay pregunta. problema. El señor Pantoja, creo que es. Sí, Sí, señor Joaquín Pantoja. Señor Joaquín, le respondo a la pregunta. Todo lo que está en el sitio web es gratuito. Para acceder a los libros se le pide solamente un registro para generar, entre comillas, una cierta restricción para que no sea tan libre, a raíz de lo que expliqué anteriormente, el artículo 71 de la ley 17.336. Se puede acceder a estos libros, no se pueden descargar, no se pueden imprimir, pero sí se pueden leer. Cuando usted ingrese, le va a pedir un registro, solamente un registro. Y a usted con eso, usted puede después ingresar libremente. No hay ningún costo asociado, ni para las fotografías, ni para los archivos, ni para los libros. Eso. Eso, señor Joaquín. Dejo de compartir. a ver, revisemos más productos del chat. Oye, gracias a los dos por la respuesta. No sé si queda alguna duda o inquietud o comentario. Estamos con mucha ganas de Todas mis dudas van a ir por escrito, ya tengo el correo ya. Gracias. Está súper. Muchas gracias. Perdón, yo quería comentar, acá está presente Lucas de la Torre Damianovich, que él corresponde a la investigación de Magallanes y deja acá también un mensaje, quienes quieran complementar o saber más sobre su familia, él tiene bastante información al respecto de listas de inmigrantes, de un proyecto que se está haciendo en conjunto con Dalino Martich, y deja acá también el correo por posibles búsquedas de familiares o de alguna familia o inmigrante en específico que quieran saber el año que llegó, de qué zona, etcétera. Así que ahí Lucas también puede colaborar. La idea es que entre todos formemos equipo y nos vayamos colaborando. Sí. Pareciera que Boris tiene una consulta, Sí. Cristian, ¿puede ser? Gracias. Mira, bueno, primero que nada, me parece una necesidad muy importante la que ustedes están realizando. Como lo mencionaste, en otros países existe ya información digitalizada, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, en la cual hay páginas web que contienen todo el registro de los ingresos que se hicieron por barco principalmente, evidentemente, ¿no? Entonces está el registro ahí. Yo, para mi sorpresa, me enteré que mi abuela y mi bisabuela habían estado en Buenos Aires, digamos. Entonces, porque yo me conocía la historia de Punta Arenas, digamos, y la salida de Croacia, pero los intermedios como que eran un poco desconocidos. Pero la verdad que en Chile había poca información digitalizada y eso es un tropiezo para obtener estas informaciones, como la que mencionaba Pablo, por ejemplo, de que, claro, te piden un documento de cuándo ingresó a Chile, y además por la antigüedad de nuestros inmigrantes, abuelos, etcétera. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo he pedido un certificado de matrimonio de mis abuelos, y el registro civil no los tiene digitalizados, están en los libros. Entonces hay que ir a Punta Arenas a buscarlo, meterse en los libros, y es una cuestión infinita. No obstante, claro, los antecedentes de mi padre están todos completos, ahí salen los dos nombres de mis abuelos croatas, pero certificado de matrimonio pues no hay en el registro civil disponible porque no están en el famoso sistema. Entonces, quería comentar esto. Si bien es cierto, desconozco yo lo que ustedes están planteando, pero quisiera saber qué hay respecto a estos ingresos por barcos o a estos informes del registro civil que debieran de estar digitalizados, que no están, que nos pudiesen ustedes comentar. Y un tercer aporte es que a lo mejor después de este bonito trabajo que están realizando, que puede tomar varios años incluso, tal vez se pudiese continuar
no solamente por nuestros parientes que han estado en Chile, sino que continuar con la genealogía en Croacia también. Ahí uno puede encontrar historias muy, no quiero decir romanas, pero sí, digamos, que son igual de entrañables. Así es, Boris, gracias por los comentarios, por las sugerencias y las consultas. Y claro, como tú dices, es sumamente complejo porque nuestro país no cuenta con muchos fondos documentales que estén digitalizados, ¿cierto? Que estén en acceso, aunque algo hemos ido avanzando. En ese sentido, dentro de todo, por lo menos contamos con catálogos, con índices, ¿cierto? Que en relación a otros países, por ejemplo, no tienen. Pero claro, lo que tiene Argentina con el CEMLA, con este centro migratorio es impresionante, ¿cierto? Una maravilla. Hay una envidia sana hacia las familias que llegaron a Argentina, porque pueden contar con estos certificados y con toda la ficha del migrante. Pero, bueno, si bien nosotros no lo tenemos digitalizado, en el archivo de la Administración Pública se cuenta con un catálogo, con un índice, ¿cierto?, por apellido, que te lleva al fondo documental y al decreto de autorización de esta ciudadanía, nacionalización, etc. Es una ayuda, digamos, concreta que hay con acceso físico, hay que dirigirse hacia el lugar, pero se puede hacer la consulta previa por correo o por teléfono. Ahí el personal del archivo es bastante solidario en ese sentido. Y lo que tú mencionas de las listas de los barcos, lamentablemente el material es escaso. Yo he ido haciendo un recorrido, eso está más que nada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, algo del interior, pero más que nada en Relaciones Exteriores, uno puede encontrar estas listas de los barcos. Croatas hay poco, yo he encontrado poco. De hecho, por ejemplo, mis bisabuelos, yo nunca he podido encontrar el viaje, los bisabuelos croatas nunca he podido encontrar el viaje exacto de que arribaron a Magallanes, pero sí en cambio, por ejemplo, por el lado materno, yo tengo ascendencia italiana y sí tengo el ingreso por barco del bisabuelo italiano. Entonces, bueno, esto es como bien relativo a la información que hay. Hay que buscar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el catálogo también, cuando uno revisa el catálogo de Relaciones Exteriores, hay que ir año por año y aparece como una pequeña descripción que se relaciona a materias migratorias y no dice específicamente listado ni fichas de inmigrantes, pero todo, la búsqueda en sí hay que hacerla como de una forma bastante intuitiva, ¿ya? Y eso, ustedes, yo creo que todos me entenderán en esto, que mucho es al azar, el documento a uno muchas veces se le aparece. Es un juego acá un poco de detective, de ir asociando también las distintas fuentes y los documentos y el material que podemos llegar a encontrar, así que no decaer, no perder las esperanzas que algo sí o sí va a aparecer. De todas formas, uno que otro croata hay, pero sí hay harta información de los inmigrantes en sí. Las gobernaciones también entregan el listado de, sobre todo los que vienen con contrato previamente establecido por alguna empresa o que vienen a trabajar en alguna industria en específico, ¿ya? Eso también en las gobernaciones o intendencias de cada región se puede llegar a dar con el material. Y bueno, lo que refieres tú de registro civil, no, eso no hay, igual que lo del arzobispado, ¿cierto? No tenemos muchas opciones. Bueno, por acá está Daniel Stewart, ¿cierto? Que él trabaja con documentación que podemos encontrar en este buscador Family Search, que algo también nos colabora, por supuesto que no están todos, pero es una ayuda para muchos, para ir armando un poco el árbol genealógico. Pero si uno se acerca a estas instituciones, por supuesto con los fondos otorgados por algún concurso público, las instituciones siempre están abiertas a colaborar. Yo sé que muchos de ustedes
se han dirigido a las parroquias, ¿cierto? Y a los registros propios de las regiones y han podido fotografiar o digitalizar las partidas y los registros en sí. Así que bueno, también depende de formar equipos, de las voluntades, etcétera. Hay que seguir intentándolo. Eso te podría comentar por mientras, Boris. Me gustaría complementar algo respecto al registro civil. Boris, ¿tú estás en Santiago o dónde estás? Ahora mismo estoy en Rancagua. Ya, te queda más cerca de Santiago que Punta Arenas. Sí, pero con fase 1, la verdad es que estamos tan lejos como cerca, digamos. Así que... Lo que pasa es lo siguiente, ¿eh? El registro civil, claro, efectivamente lo que tú dices que está digital, o lo que se puede aspirar a encontrar digital, es relativamente poco de lo que tienen. Sin embargo, el registro civil opera de diferentes formas, digamos, tiene muchas oficinas, ¿no? en todo el territorio, pero tiene una oficina central, que es la oficina que está en Huérfanos con Manuel Rodríguez en Santiago. Entonces, esa oficina tiene los índices de nacimientos, matrimonios y defunciones de la mayoría de las oficinas de Chile. Digo una mayoría, en general deberían ser 95%. Obviamente esto jamás ha sido perfecto ni va a ser perfecto, pero tiene muchos índices. Entonces, algunos de Santiago no tiene porque están en las oficinas respectivas de Santiago. Pero la instrucción desde el comienzo del registro civil es enviar copias. Cuando se anotaba una partida, por ejemplo, de matrimonio, se hacía la primera anotación y luego se hacía una copia. De hecho, la copia quedaba en la oficina donde se inscribía y la original partía a la central del registro civil. Y hay algunos documentos interesantes, aparte de los certificados. De hecho, los certificados de matrimonio, por ejemplo, son los menos importantes, los menos atractivos en cuanto a documentación del registro civil. Están las partidas, que tienen que ver con la inscripción del matrimonio, pero lo más interesante son las actas de matrimonio, donde está el acta de manifestación y el acta de matrimonio, que es un documento que puede tener 10 páginas, más o menos, donde hay un gran detalle de los contrayentes. Entonces tú puedes ir al registro civil en Huérfanos con Manuel Rodríguez, pedir el índice de matrimonio de Punta Arenas en los años en que estás buscando, encuentras el número de inscripción con el año, con esos mismos datos, aunque no esté en el sistema, da lo mismo si está en el sistema o no. Y con esos datos vas a la ventanilla y solicitas, te recomiendo, el acta de matrimonio si es que eso es lo que estás buscando. Y si estás buscando algún otro documento como defunción o nacimiento, pide las partidas de nacimiento o de defunción. El registro civil tiene además un archivo histórico que está en Santiago. Y en ese archivo histórico, por ejemplo, están las actas de matrimonio. Entonces no la tienen que pedir a las oficinas que están en Punta Arenas, las tienen aquí mismo, en Santiago. ¿Ya? Y lo otro es que tienen otras cosas más, tienen documentos fundantes que se llaman, si tú te metes al registro civil, hay un sitio donde está todo lo que contiene el archivo histórico del registro civil. Entonces están, por ejemplo, los certificados de parto, ¿cómo se llaman? No son certificados. Ya se me olvidó cómo se llaman, pero son certificados de parto, sí, justamente. Ok. Y así otros más. Filiaciones, hay un montón de otras cosas que se pueden ir contando. Eso. Muchas gracias. Yo quisiera sumar algo más. Voy a hacer caso. Boris, y también sumar algo cortito. Cuando tú ya tengas los documentos en tu mano, ya sea lo que compete a los certificados en sus 3 versiones, tú puedes ir a la ventanilla y solicitar que por favor te los digitalicen. Se demoran 15 días y te cobran nada. Y ya después los puedes acceder de forma digital. Gracias, lo tengo, apunté todo, muy amables. Cristian Mujica creo que tiene acá una pregunta, tiene 2 consultas. ¿Tienen pensado trabajar una historia general de la inmigración croata a Chile? Y la otra es, ¿cómo seleccionan solo datos de croatas, siendo que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX no existía Croacia por separado? Y también llegaron, aunque en menor medida, serbios y eslovenos.
Buena pregunta. Ah, mira, Cristian. qué interesante, sí. Con respecto a lo primero, bueno, nos encantaría en algún momento dedicar la investigación también a escribir. Por ahora los tiempos no nos han dado, porque, bueno, cada uno está también con sus clases, con sus investigaciones propias, porque no solamente esto es un proyecto, ¿cierto? Pero cada uno también se dedica a otros asuntos. Entonces, hasta el momento, no hemos ocupado estas fuentes del archivo para una historia. Está proyectado con intereses de la embajada. En algún momento, por ejemplo, dentro de los próximos proyectos queremos incluir la relación consular de los distintos, ¿cierto?, de Chile, con la relación en sí política de Chile con Croacia. Y ahí quizás va a salir algún escrito. Entonces sí, sería súper interesante darle nuevas miradas, nuevos enfoques. Tenemos escritores, investigadores, historiadores, ¿cierto? Mateo Martini, Sergio Lausitz y otros que han sido de gran interés, aporte en cuanto a lo que inmigración croata se refiere, pero claro, no hay nada tan general a nivel nacional o incluso a nivel latinoamericano. Tenemos más que nada restringido a lo que es Argentina, que hay autores, en Perú también hay, ¿cierto? Pero sería maravilloso que en algún momento nos pudiésemos dedicar a eso. Así que está dentro del escenario más a mediano y largo plazo. Y con respecto a lo que tú señalas de, claro, cómo se hace finalmente esta distinción, bueno, es bastante complejo, pero más que nada por la procedencia regional. Por la procedencia regional de este inmigrante podemos ver si es que eso corresponde, ¿cierto?, al territorio, a la territorialidad de lo que consiste Croacia o la zona en sí de Dalmacia, que en ese momento hablábamos más como Dalmacia, y así también lo que corresponde a Serbia, a Bosnia. Hay distintas formas de acuerdo a la temporalidad histórica propio de los contextos, ¿cierto? Y en ese sentido lo podemos ver en los pasaportes. Hay pasaportes que, por ejemplo, aparecen escritos en italiano. ¿Por qué en italiano? Y claro, porque en algún momento el reino de Venecia, ¿cierto?, se hacía cargo administrativamente de ciertas zonas. Por ejemplo, los bisabuelos muchas veces hablaban en italiano, dependiendo de la zona de procedencia del migrante. Así también, en algunas oportunidades, ¿cierto?, pueden aparecer como austríacos, que eso es muy común y quizá a muchos de ustedes les hace familiar que la familia en sí aparece con esta denominación de austriacos. ¿Y por qué? Porque los croatas eran súbditos del Imperio Austrohúngaro, en cierto contexto histórico también. Después, en algunos momentos, por ejemplo, podemos hablar del reino de Serbia, Eslovenia y Croacia. Entonces, todo esto va a cambiar según la temporalidad y, por supuesto, el contexto histórico, político, nacional, y que también es muy útil para ir comprendiendo, ¿cierto? No es fácil. Esto sucede también, por ejemplo, con los suizos, con los alemanes, y no es solamente algo propio de los croatas en que va cambiando esta nomenclatura o esta forma de referirse a ellos, ¿ya? Las instituciones en algún momento, Club Yugoslavo, Club Dálmata, Club Croata, ¿cierto?, que actualmente conocemos prácticamente a todas las instituciones como croata, con la denominación, el apellido croata. Entonces, más que nada, esta diferenciación, ¿cierto?, lo hicimos por la zona regional de procedencia del migrante. Pero sabemos, hay, por ejemplo, la familia del profesor Gojkovic, Igor Gojkovic, ellos son montenegrinos. Hay montenegrinos, hay serbios, hay bosnios, y también uno les puede seguir la huella, la pista. En Argentina tienen mayor presencia que en nuestro país, pero de todas formas están presentes. No sé, Dino, si tú quieres complementar algo.
Sí, un poco, porque la pregunta es bastante buena y un tanto, no sé si la palabra es polémica, pero es bastante interesante. Cuando nos tocó viajar a mí y a Patricio Rodríguez, el presidente en aquel entonces, muchos de los documentos, sobre todo de Primera y Segunda Guerra Mundial, aparecen en la Defensa Nacional Yugoslava, que es una institución que aglutina justamente a los serbios, a los croatas y a los eslovenos, justamente en virtud de la idea de una Yugoslavia independiente, la cual iba a estar Croacia como parte de este nuevo gobierno. Hay fotografías que ustedes van a ver en el sitio web, donde aparecen escudos serbios y figuras bastante como polémicas, pero es parte de la historia, que nosotros también ahí uno dice, mucha, esto es croata, pero esto también es medio yugoslavo, generó como un tema de roce. En ese sentido, como bien dice Lucas, en algunos casos no hicimos la distinción porque en el fondo es imposible pensar la historia de los croatas sin pasar por lo que fue la idea de Yugoslavia. Y eso significaba una unión con los serbios y los eslovenos. Eso. Quería como complementar un poco esta idea también de nuestro archivo para que cuando lo vean se encuentren con este tipo de cosas que son muy interesantes y son muy significativas a la hora de hacer un curso histórico. Eso. Ok, muchas gracias. Aquí revisando el chat parece que se me quedó una pregunta de Patricio Legarraga para Liuba, si tuvieron el apoyo del consulado para consultar y publicar los registros. Ya. Con respecto al apoyo de la embajada, bueno, esta iniciativa surge de parte de ellos, el interés surge como esta necesidad, porque por lo general las embajadas o los consulados son bastante pequeños en cuanto a funcionarios, en cuanto a capital humano, ¿cierto? Administrativo, no dan abasto con tantas consultas y con tantas solicitudes, por sobre todo de los familiares que están con el interés de la nacionalización. Entonces también requerían de investigadores y de organizaciones que pudiesen colaborar. Por eso también la intención de colocar esta documentación, ¿cierto?, con libre acceso y que todos pudiesen consultar, pero en sí ellos no poseen mayor documentación propia, tienen libros, tienen diccionarios, libros de historia y una que otra información proveniente desde Croacia, pero no cuentan con alguna base de datos o con documentación tangible en cuanto a certificados, documentos. Te pueden orientar, por supuesto, porque son el organismo regulador para el sistema de la nacionalización, qué tipo de documentación necesitas, pero no, ellos no cuentan con esa documentación. Entonces, en algún momento nuestra intención también es hacer este fichaje a nivel nacional para colaborar con la embajada, a que estuviese a disposición, y no solamente que las personas se tengan que dirigir al Archivo Histórico Nacional o al Archivo de la Administración Pública, que muchos desconocen que ahí se puede encontrar la documentación y en primera instancia lo que hacen es ir a la embajada, ¿cierto? Y en la embajada o el consulado por lo general no tienen esta información. Es por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido. Por supuesto están abiertos a toda instancia de colaboración, estamos en un proyecto de una alianza futuro, por ejemplo con la Universidad de Santiago de Chile para realizar pasantías e intercambios de investigación con la Universidad de Zagreb y la Universidad de Santiago, si es que en algún momento esto se concreta, y esa iniciativa también nace desde la embajada, pero documentación documental en sí ellos no poseen, entonces están abiertos a la colaboración externa. Yo sé que hay otros consulados y embajadas que sí cuentan con algo, sí cuentan con un registro a priori de quienes, por ejemplo, se nacionalizaron o incluso con la llegada de los inmigrantes. Pero en el caso, por lo menos de acá, de Chile, con la embajada croata no es así. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas en el chat, Cristian? Arturo, ¿me permites un minuto? Dale nomás, Javier también me había pedido la palabra. Hola. Antes de José. Hola a todos, llegué un poco tarde, venía viajando. Bueno, primero que nada, en nombre de nuestro equipo, Viva la Genealogía, darle
las gracias a Luba y a Dino por aceptar la invitación que le hicimos llegar para participar en nuestra charla de los martes. Y bueno, la venía escuchando de camino, así que fantástica en realidad y muy entretenida y bueno, con mucha información en realidad. Han hecho un trabajo bastante maravilloso, se nota que con harto empeño y corazón también. Y bueno, y lo principal es que han tenido bastante apoyo y eso es genial, porque claro, todo esto cuesta mucho y el apoyo es fantástico. Y así que los felicito por el trabajo que han hecho y también por la charla que nos acaban de dar, porque ha sido fantástica y para nuestro equipo también. Bueno, cada día creo que, o cada semana, vamos presentando expositores de muy buen nivel y que a todos en realidad nos sirve todo lo que van presentando los expositores. Así que gracias. En relación a algo que escuché cuando venía de camino, de que no sabían si en la Araucanía habían croatas, recordé hace poquito que cuando estuve digitalizando los pases de sepultación del cementerio de Temuco, justamente habían serbios, yugoslavos, austriacos y eslovenos. Y me llamaron mucho la atención porque de hecho había algún chino, había un taiwanés, aparecían en los archivos, entonces había un periodo de estos documentos, estos pases de sepultación, que indicaban la nacionalidad, ¿ya? Y estaba registrado en el pase de sepultación, e incluso la ciudad de la cual venían. Y eso fue un periodo, por ejemplo, en los pases de 1920 a 1940. Y después decía, no sé, solamente austriaco, y listo. Pero en los anteriores decía el pueblito de donde venían, y eso es un dato bastante importante y que sirve mucho en realidad. Así que, bueno, yo creo que tengo datos de esos por ahí, los guardé porque me llamaron la atención, así que los voy a coleccionar más y los podemos compartir con ustedes para que lo sumen a su trabajo. Muchas gracias, José, muy interesante lo que me menciona. Muchas gracias. Se desconoce, mayormente sabemos que hay algo en Concepción, en la zona de los lagos, los ríos, pero no hay una comunidad activa, no tienen representación con club social ni nada por el estilo. Entonces lo que tú mencionas sería muy enriquecedor también para ir ampliando también esta distribución espacial y esta relevancia de la colonia en otras zonas que no son las más llamativas ni las más típicas, ¿cierto? Así que ahí no tengas duda que te voy a solicitar colaboración. Gracias. Gracias a ustedes. Javier Mata quería compartir algo. Sí, hola, buenas noches. Gracias por la palabra. Yo tuve la suerte, por razones laborales, de vivir 3 años en Croacia, y un país maravilloso, y eso es importante resaltar acá, junto con relevar el trabajo que Ljuba y Dino están desarrollando en materia documental y con el apoyo de la Matica de Croacia. Decir que Croacia es un país que ustedes lo ven en el mapa de una forma como de boomerang, como una cosa así, en donde está incrustado otro país llamado Bosnia, y en el fondo, en historia, digamos hasta el siglo XVIII, XIX, ahí está incrustado el Imperio Turco, y los croatas eran los bastiones del catolicismo. Y una de las cosas que más me llamó la atención viviendo allá era el tema de los nombres, que al contrario nuestro, que estamos tan acostumbrados que los nombres están relacionados con santos, el origen de los nombres croatas son de muy variado origen, valga la redundancia, se relacionan con el carácter, con el sentido humano. Por ejemplo, Milenko, que es tan común, no es Miguel, tiene que ver con que es tierno. Con las frutas, me acuerdo que Dunia era membrillo, mi secretaria se llamaba Dunia. Danica, que es un nombre tan común de ver acá y que uno lo asocia con múltiples orígenes, en realidad se relaciona con la gran estrella del norte, con la osa polar, con la topografía, el mar. Jadranka, que sí, es cierto, significa Adriana, pero Jadranka tiene que ver con el mar Adriático, y a eso se suma el santoral propio que le llegó con el catolicismo. Y lo otro que quería mencionar era el tema de las letras.
el alfabeto croata, que viene de un alfabeto propio que ellos desarrollaron en la Edad Media, que era el alfabeto glacolítico, que uno cuando va a Zagreb, en la catedral de la ciudad de Zagreb, está un gran paño del muro con frases que tienen que ver con el origen del pueblo croata, que está en lengua glacolítica, en su alfabeto, y posteriormente los croatas, al incorporarse al mundo del catolicismo europeo, usaron un alfabeto latino, pero que recogió elementos del glacolítico, algunos dígrafos, o sea, dos palabras juntas con un sonido, y ellos tienen 30 letras, al contrario de nuestro alfabeto, el alfabeto castellano, del cual quisiera hablar, que tiene 27. Entonces, por eso hay muchos nombres que se nos hacen bastante extraños de pronunciar, pero que juntar una letra consonante con otra letra consonante, de ahí puede entenderse por qué tienen los croatas, como otros pueblos eslavos, esos nombres. Liuba, por ejemplo, Liuba, la J es I, la R es E. Mi nombre, que croata no tiene nada, pero Javier era pronunciado Javier con una H y lo escribían H-A, Bier, porque Bier ningún problema, pero el Ja era solamente con H. De ahí tienen Herboy, que algunos me decían que era Enrique, pero en realidad Herboy significa el que es croata, ¿ya? Porque, bueno, Croacia es Hrvatska. Y en los autos, que en Chile es CL, en Croacia es HR, que no tiene nada que ver con cómo se llama Croacia para el resto del mundo, dado que usan su propia lengua. Y lo último que quisiera decir es que el tema que está detrás, que fundamenta el trabajo tan bello que ustedes están desarrollando, y los felicito nuevamente, tiene que ver con esto de la diáspora. Y les felicito también por unir no solamente la emigración croata a Antofagasta y a Punta Arenas, asociarla con lo que emigró a Bolivia, lo que llegó por Argentina, sino que los croatas están en muchos lugares del mundo. Es un pueblo pequeño. La mayor comunidad croata, o la mayor ciudad croata, es un barrio en Toronto, en Canadá, y también están en Australia. A mí me tocó conocer en Australia a una chica de origen yugoslava, pero era croata, que había nacido en Rio Rubens, y su padre era ganadero, y había emigrado por una razón llevada por una empresa inglesa desde Magallanes hacia el estado de Victoria, en Australia. Y era eso lo que quería comentar, y sorry si fue un poquito largo y latero. Buenas noches. Lago Noche. No, muchas gracias, Javier. ¿Quién como usted que pudo estar un par de años por allá en esas maravillosas tierras? Claro, yo hoy en día, por ejemplo, cuento una anécdota, me encuentro sufriendo porque estoy tomando clases, cosas que suceden en Argentina. En Argentina, dada la magnitud de la inmigración en sí, ¿cierto?, de las distintas colectividades, existen clases de idioma, francés, alemán, croata, italiano, ¿cierto?, vinculado a las distintas colectividades, y que son impartidas por las universidades. Da una demanda, una necesidad que hay de parte de los descendientes, por ejemplo. Entonces, les paso el dato porque esto es muy útil, que es prácticamente gratuito. Yo pagué 10.000 pesos chilenos por realizar un diplomado en lengua, en idioma y cultura croata. Pero así también está en alemán, está en francés, está en italiano. Ahí les dejo el contacto de esta organización, y que es certificado por la Universidad de San Telmo, creo que es, pero una universidad argentina. Y claro, es súper complejo, ¿cierto? Las formas gramaticales, que son totalmente distintas, las formas de pensar en sí, el lenguaje, y lo que tú señalabas de, por ejemplo, los nombres, ¿cierto?, que tienen muchos significados propios de la naturaleza, de los sentimientos. Es muy bonito lo que hay detrás. Paso también el dato para acá, los que son de la colectividad en sí, y por ahí creo que está Tati Mimisa, que Sí. actualmente, Tati, voy a pasar el dato del libro, que actualmente se
se sacó una nueva edición de este libro maravilloso del curso de idioma croata para hispanohablantes, que próximamente van a realizar el lanzamiento por parte del Círculo de Profesionales Croatas. No creo que sea un aviso comercial, pero es que para los que tienen fines de realizar estudios en cuanto al idioma, es muy lindo y bastante accesible en cuanto al valor, al precio. Se pueden comunicar, pueden ingresar a la página, el sitio del Círculo de Profesionales Croatas, y ahí pueden tener mayor información de cómo obtenerlo. Pero hay instancias, en algún momento, cursos y hasta por lo menos el año pasado, no sé si sigue vigente, Dino, pero hasta el año pasado también se realizaban cursos por parte de la embajada. Sí. Así que hay que averiguar con las distintas embajadas sí. y consulados, porque hay servicios para la colectividad italiana, suiza, alemana, entre otros de la diversidad, ¿cierto?, de hecho, Liuba, con el tema de las circunstancias de pandemia actual y la modalidad online, hay profesores de croata que hacen clases vía Zoom. O sea, no es para quien esté interesado en dar sus primeros pasos. En la embajada, afortunadamente, también te pueden dar certificación A1 en idioma croata. Por lo menos hace un par de años atrás se te daba esa posibilidad. Eso también información relevante para quienes estén interesados en el aprendizaje del idioma en este contexto de pandemia. Oye, ¿podrían poner el link, Tatiana, tu link para más información de tu libro? Porque sería interesante que lo conociéramos todos. Y por otro lado, yo creo que todos nos quedamos con la duda de saber qué significa Liuba. ¿O no? Algo, me imagino. Sí, mira, he tenido bastantes versiones, pero actualmente me dicen que es violeta. Yo no sé si es que alguien me puede corregir o me puede decir que estoy en lo cierto o no, pero según mi profesor del diplomado en Argentina, me señala que es violeta. De hecho, por acá tengo un tocayo, don Liubo Radnich, que está por ahí, que claro, es la versión, ¿cierto?, masculina, y efectivamente el diminutivo de Liubica. Perfecto, ahí estamos aprendiendo algo, ¿ah? Este difícil idioma, como decía Javier, parece. Bien complejo, ¿eh? Interesante. Así es. Súper. No sé si quedan más consultas, comentarios. Así que entretenido todo. Muy interesante. Voy a buscar el link de la página que les mencionaba. Perfecto. Que ahí pueden encontrar mayor información de las actividades que se realizan en el Círculo de Profesionales Croatas y información sobre este libro. Por acá, claro, ahí lo copiaron. Sí, efectivamente, y ahí pueden realizar el contacto y solicitar, los que son de regiones se les puede enviar, etc. Así que atentos también a las actividades que se realizan, porque es una organización sumamente activa en cuanto a la diversidad de actividad, y lo mismo en regiones también, y acá tenemos representantes de Antofagasta, Iquique, de Magallanes. Bien. No sé qué dice el resto. El dato de farándula también es que en Dubrovnik se ha filmado Juego de Tronos y La Guerra de las Galaxias. Así que también, también tiene sus méritos. A mí me tocó en Dubrovnik estar en la mitad de las dos filmaciones y era un despelote, pero maravilloso. Claro, bueno, uno de los recorridos turísticos que hoy en día, ¿cierto?, se promueven justamente en cuanto a las series, ¿cierto? Sí, no, sí, maravilloso realmente. Así que nada, agradecerle a usted, agradecerle el interés y a la organización, por supuesto, que podamos enriquecernos entre todas y todos con respecto a estos saberes, estos conocimientos, y que vayamos compartiendo. Eso es lo principal en esta instancia. Nuestra intención
Dino, con la institución del Círculo, la Embajada y la Oficina Central Estatal, es por supuesto democratizar los archivos, democratizar los documentos para que haya un libre acceso, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Que muchos tenemos dificultades para ir a investigar presencialmente. Entonces, bueno, sigamos con esta dinámica de dar a conocer las fuentes, el patrimonio documental tan enriquecedor que tenemos en nuestro país. Súper. Muchas gracias nuevamente por haber asistido. Gracias a todos los presentes. Yo creo que nos hemos llevado una magnífica presentación, una magnífica conversación. Esperamos poder continuar con otras temáticas en este mismo marco. Todos los martes a las 7 de la tarde tenemos nuevas presentaciones en torno a nuestros temas que nos atraen, pues, historia, genealogía, y quedan siempre cordialmente invitados para juntarnos a conversar en este horario. Muchas gracias, Liuba y Dino. Gracias a ustedes, Cristian, por esta posibilidad de dar a conocer este proyecto, de verdad. Ojalá en algún momento nos podamos conocer presencialmente con Cristian, con José y por supuesto con parte del equipo. Así que eso, que estén todos ahí, todos igualmente bien. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes, chicos, y gracias a todos. Y bueno, antes de despedirnos, contarle que el próximo martes tenemos una charla sobre paleografía, así que va a estar bastante interesante también a los que quieran participar. Y es una persona que tiene bastante experiencia, da otras charlas bastante interesantes, así que bueno, están todos invitados desde ya. Así que buenas noches y gracias a todos por participar. Chao Cristian, Pablo, Ruby, que no la vi, y Arturo también. Eso. Chao a todos. Y la paleografía la próxima martes va a estar súper buena, ¿eh? Así como José, buenísima. Muy buena. La paleografía estudia la escritura antigua, digamos, cómo poder leerla, entenderla. Es indispensable para nosotros. Absolutamente. Así es. Bueno, muchas gracias, que estén todos ahí. Gracias, muchas gracias, Yuba, Dino, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ahí conversamos. Sí. Nos vemos. Seba, te pasaste. Muy bien. Gracias. Chao, chao.